y la repito en la medida que entendamos cómo es precisamente toda esta perspectiva y que el producto de la gestación después de la fecundación, que es el cigoto, alcance el estadio de blastocisto cuando ya esté en las inmediaciones de la cavidad uterina, vale decir, en las inmediaciones del endometrio. Y precisamente en este endometrio fúndico o tal vez en el tercio medio o tal vez en el tercio inferior en algunos casos, pero siempre endometrio, ¿cierto? Para continuar su progreso y realizar a este nivel la implantación ya en el estadio de blastocisto, condición sine qua non para que pueda realizar la implantación como ya hemos determinado, ¿cierto? Una sola célula, sigue la división celular, alcanza el estadio de mórula plaza blastocisto y ya como blastocisto puede implantarse. Recordamos igualmente cómo es el fenómeno fecundativo cuando ambos gametos se integran y que precisamente formándose ambas células, la, um, el estadio de presingamia hasta establecer la única célula que es el cigoto. Evoluciona, como habíamos dicho, después de una célula, estadio de dos células, hasta alcanzar el estadio de mórula. Muy bien, y ahí es precisamente todo el decalaje que va ocurriendo en esta primera semana, pero con un decalaje aún mayor para recordarlo, cómo es que ocurrida la fecundación, debe pasar algún tiempo determinado, como es un promedio de 30 horas, o sea, casi más de un día para que recién alcance el estadio de dos células. Miren, dos células. Hasta el tercer día, después de la fecundación, recién estaría alcanzando el estadio de mórula para, al finalizar la primera semana, entre el sexto y séptimo día, alcanzar el estadio de blastocisto, que es cuando ya está en inmediaciones del endometrio secretor ya para esa época. Y aquí recordamos el dibujito, endometrio secretor, ¿no? Miometrio y perimetrio, ¿no? Ya saben por qué lo estoy mencionando. Y aquí en el endometrio es donde se inicia hacia el sexto día promedio la implantación. En este endometrio, periodo gestacional, que es el endometrio secretor. Muy bien, otro dibujito más, muy expresiva en su concepción gráfica. Empieza el blastocisto en la cavidad uterina, el reconocimiento del precontacto, la aposición, la inicio de la adherencia y la invasión en sí, hasta que todo el blastocisto está inmerso en este endometrio secretor. Está cubierto, ¿ven? Está cubierto todo el blastocisto y este blastocisto que ya ha evolucionado. Ya aquí como blastocisto empieza el blastocisto que tiene trofoblasto y embrioblasto, y a nivel donde está ubicado el embrioblasto es por donde empieza la anidación secuenciada y propiciada por el citotrofoblasto, el sincitio trofoblasto, y va evolucionando, bien, cada uno de ellos, el trofoblasto a sincitio y cito, en tanto el embrioblasto evoluciona a hipoblasto y epiblasto, conformándose la cavidad uterina al final de esa primera semana e inicio de la siguiente semana. Muy bien, hemos recordado entonces todo el proceso gestacional a partir de la fecundación. Muy bien, seguimos todavía con una lámina más para entender este detalle todo el conjunto gestacional está inmerso en este endometrio secretor, está inmerso. Y ahí un esquemita como para entender lo que está conformado.
El sincitio es el que irrumpe, tiene la posibilidad de irrumpir en este endometrio secretor, buscando, como habíamos dicho, con su capacidad de vampiro, buscando sangre, ¿cierto? Y ya recordamos por qué busca sangre, no solamente por alimentarse, sino para utilizarla como vehículo, recordando que este sincitio trofoblasto produce HCG, y esta HCG es la que a través de la sangre va a llegar al, al cuerpo amarillo para que, estimulado por esta hormona, siga produciendo progesterona y no solo siga produciendo, sino que produzca en mayor cantidad para que este endometrio pueda evolucionar a decidua, ¿cierto? Y ahí tenemos una microfotografía real, ¿ven? Endometrio secretor, endometrio secretor, está el sincitio, que aquí ha formado lagunas, no ve que rompe las arteriolas y para buscar la sangre entrar en contacto, sincitio trofoblasto, en tanto que lo que correspondía al embrioblasto evoluciona a epiblasto, hipoblasto. En tanto, todo el epitelio secretor está cubriendo, aquí se ha puesto una capa de fibrina, se ha cubierto porque está inmerso, inmerso como lo teníamos en esta gráfica, está inmerso dentro del epitelio, el endometrio secretor, acá, metido dentro. Y aquí realmente la microfotografía real. Muy bien, seguimos todavía recordando un gráfico más, donde volvemos ya con diagrama, donde vemos el sincitio trofoblasto que está formando las lagunas trofoblásticas. Aquí hay vasos crecidos en ese endometrio, ya se está volviéndose decidual, ¿cierto? En tanto, el epiblasto y el hipoblasto evolucionan en la parte del embrioblasto. Y ahí tenemos una microfotografía real de lo que estamos diciendo, ¿no? Tal y conforme lo hemos descrito. Muy bien, con toda esa peripecia, vamos a mirar ahora que precisamente no todo es pues la maravilla, como sabemos, que a pesar de que tenemos el fenómeno reproductivo más exitoso de todas las especies de seres vivos, y por eso es precisamente que dominamos inclusive y ponemos de riesgo a los demás especies, algunas otras especies, porque estamos invadiendo su hábitat, pero como decía, no todo es color de rosa. Y resulta que alteraciones precisamente de este estado, de esta situación de lo que implica el fenómeno reproductivo, y aquí recordamos que cuando se ha diferenciado aquí en esta parte, cuando se ha diferenciado en, en trofoblasto y embrioblasto, después de haber estado en el estadio de mórula, ¿cierto? Antes, aquí, todavía que está en mórula, aquí ha habido un complejo y una abundante formación de células, que después de haber partido de ser una sola célula, estadio de dos células, N células, y llegan a compactarse, pero se compactan tanto también que interiormente formulan un licor, el famoso licor interno que va a formar la cavidad del blastocisto. Pero ¿qué significa este blastocisto? Es la primera migración grande de los paquetes celulares, de los conjuntos celulares, que este conjunto, este producto de la gestación, genéticamente dispuesto y hormonalmente influenciado, va a distinguirse en unas células que están destinadas a mantener vivo todo el binomio. Es decir, van a buscar el sustento, mientras el otro grupo de células, disculpen, evoluciona precisamente a formar el nuevo ser.
e invade. Muy bien, finalmente sabemos que este trofoblasto que evoluciona a sincitio trofoblasto y citotrofoblasto, aquí está, citotrofoblasto por dentro y sincitio por fuera, y es el sincitio el que va de punta de lanza invadiendo con esa actividad proteolítica y enzimática, digiere el epitelio, el endometrio secretor y lo invade. Todo este conjunto es el que va a evolucionar y va a seguir y destinado a conformar ese órgano que va a garantizar el sustento para todo el conjunto gestacional. Entonces, el trofoblasto que evoluciona a sincitio y a citotrofoblasto es lo que finalmente, evolucionando, va a conformar la denominada, el órgano que le proporciona todo lo necesario al feto, la denominada placenta. De tal forma, de tal forma que una vez que está introducida y sigue buscando organizarse y comienza a formalizar las vellosidades primarias que constituyen el conjunto de sincitio y citotrofoblasto, vellosidad secundaria cuando dentro del citotrofoblasto se acumula tejido mesenquimal, y cuando aparecen en este tejido vasos es la vellosidad terciaria ya hacia la tercera semana. Pero resulta que decíamos que no todo es, pues, lo armonioso que se quiere, y que de alguna forma esta organización de estas vellosidades que van a conformar la placenta no siempre se organizan en forma óptima y adecuada, y que presentan las denominadas anomalías de esa organización, de ese órgano que está destinado a obtener todo para el feto, la denominada placenta. De tal manera que tenemos toda una secuencia que deviene en alteraciones morfofuncionales también que conllevan a esta estructura, las denominadas anomalías placentarias. Entonces, la placenta, como decimos, la denominada el tercer elemento del proceso gestacional, y se dice tercer elemento, es que en este conjunto de este fenómeno gestacional interviene fundamentalmente dos elementos, que es el elemento que está desarrollándose dentro de otro organismo, un organismo anfitrión, que es la madre, preparada para un evento de esta naturaleza, y el otro elemento que es el que se forma. Pero a su vez, este elemento que se está formando tiene que organizarse de tal forma que tiene que preparar una estructura, un órgano que es capaz de obtener del organismo anfitrión lo que necesita para la supervivencia en sí del feto. Por eso hablamos de tres elementos: la placenta uno, el feto el otro, y el organismo materno como anfitrión el otro. De tal forma que este tercer elemento puede presentar alteraciones tanto en la estructura como en la función, lógicamente. Este tipo de anomalías tienen esta característica estructural en sí misma, en relación a los elementos por los cuales transita, y lógicamente también cuando no ocupa el lugar destinado para que se desarrolle. Entonces, vamos a determinar que las alteraciones más conocidas como anomalías placentarias tienen esta primera clasificación, que ya hemos hablado de todo eso en todos estos días. En relación a la estructura propia de la placenta, en relación a la interrelación con el órgano matriz, y también con respecto a la ubicación geográfica, que puede ser anómala intraútera. Entonces, decimos alteraciones de la estructura misma de su conformación,
alteraciones en cuanto que se desarrolla, que puede comprometer otras estructuras inadecuadas de la misma matriz o que puede no estar dentro de la matriz. A eso se refiere. De tal forma, de tal forma que recordamos esta, en principio, esta lámina donde decimos que el conjunto gestacional va evolucionando y como cigoto, como blastocisto, llega a la cavidad uterina. Generalmente en el tercio fúndico o tal vez en el tercio medio, pudiendo también estar en el tercio inferior. De tal manera que si comúnmente y en forma mucho más adecuada, lo hace en el tercio fúndico o en el tercio medio, va a constituirse en una mejor forma de desarrollo del feto. En tanto que cuando se implanta en el tercio inferior, va a conllevar una complicación clínica en el desarrollo ulterior. Y es lo que va a denominarse cuando hablamos de placenta previa, porque si está implantada en el tercio inferior, primero se va a desarrollar la placenta y después el feto en cuanto a la ubicación geográfica interna del miometrio, del útero en sí. De tal manera que no es una implantación anómala en sí, sino una implantación que provoca alguna complicación clínica por el sitio donde se implantó, pero en la cavidad uterina, en la cavidad uterina. De tal forma, de tal forma, esta escamita para recordar cómo se desarrolla la placenta, pero lo que nos interesa es la ubicación, en este caso, de la situación del endometrio. Es decir, es decir, que también podemos encontrar alteraciones dentro de la conformación estructural, como son lo relacionado con la inserción del cordón umbilical, que muchas veces tenemos. Por eso, hablando de eso, tenemos que prepararnos para que consigan ya la placenta y todo esto lo comprobemos el viernes en nuestra práctica. Alteraciones en la conformación estructural, por ejemplo, de la anatomía propia de la placenta, como es el sitio de inserción. El cordón siempre va a estar insertado de forma excéntrica en la parte, en la parte del corion frondoso, pero a veces el cordón llega a insertarse en la forma, en el borde de la torta placentaria, y esa es la denominada placenta en raqueta. O también puede tener una inserción, la denominada vela mentosa, es decir, que los vasos coriales se extienden hacia el amnios y hay una especie de velamen hacia la inserción. Otro detalle estructural es en cuanto al número de cotiledones, determinándose las placentas subcituriata o bipartitas. Hablando del número de cotiledones, todos sabemos que la conformación de la placenta, como hemos dicho, tiene alrededor de 15 a 20 cotiledones, pero todos conformados en en una conformación unitaria. Pero a veces se disgregan y o pueden crear menos cotiledones o digregarse y tomar determinadas formas como vamos a mirarlos. Decíamos alteración velamentosa, por ejemplo, en cuanto a la inserción del cordón. Un cordón que tiene compromiso del amnios y esto se denomina inserción velamentosa. Otra alteración de la morfología de la placenta subseturiada, que existen uno o más lóbulos separados de la placenta principal. Debería ser un solo colchón, pero de alguna forma un grupo celular del sincítro flaco se separa, pero mantiene siempre una conjunción de vasos. Siempre va a estar unida con vasos coriónicos. Así también
podemos encontrar de que puede existir una alteración en cuanto al sitio mismo de recibimiento de incursión en el endometrio secretor. Y aquí nos volvemos a nuestras láminas iniciales aquí. Este sincitio trofoblasto ingresa en todo el epitelio secretor, en todo este endometrio secretor. Pero recordamos que aquí en esta lámina, aquí tenemos endometrio secretor, pero ese endometrio secretor parte de una capa basal del endometrio. Todos sabemos que el endometrio tiene una capa basal y a partir de ahí se genera o se regenera, ¿cierto? Porque cuando este endometrio secretor se vuelve caduco y el útero lo elimina, se comprime, lo elimina, queda la capa basal, porque de ahí regenerarse nuevamente y crecer en el próximo ciclo en la parte proliferativa, capa basal. Después de la capa basal del endometrio, viene ya la capa del miometrio, la capa muscular. Y más aún afuera, el perimetrio, lo que cubre la matriz. Entonces, igual, miometrio, capa basal, endometrio, capa basal, miometrio, perimetrio. De tal forma que este epitelio secretor, este endometrio secretor, es aquí donde va a desarrollarse, va a incursionar todo este sistema, se va a introducir, pero debe hacerlo y lo hace sin comprometer la capa basal. Para eso está este tejido y para eso se ha convertido en decidua gracias a la acción de la progesterona y ha crecido y le da chance para desarrollar a este nivel. Pero a veces este sincitio trofoblasto, esta actividad del sincitio trofoblasto no se detiene y puede llegar no solamente a ocupar todo el grosor del epitelio, todo el grosor del epitelio endometrial, el endometrio, sino llegar a la capa basal. Mientras no compromete la capa basal, es la incisión adecuada del crecimiento de la placenta. Una conservación de la decidua, ¿cierto? Hay decidua basal y en esta decidua va a crecer la placenta. Pero cuando el sincitio ha llegado a comprometer la capa basal del endometrio, hablamos de una inserción placentaria ya con grados de acretismo, y a eso se llama la placenta acreta. Pero puede ser que incluso el sincitio llegue a atravesar la capa muscular, el miometrio. Eso se llama la placenta increta, y cuando a veces atraviesa todo es la placenta percreta, como ya habíamos mencionado. Todo esto es el fenómeno de acretismo placentario. O sea, no solo hay alteraciones de la misma arquitectura placentaria, sino puede presentar alteraciones de su misma implantación, que si se implanta dentro de la decidua, o sea, del endometrio secretor, es lo normal, sin afectar la capa basal. Cuando afecta la capa basal, ya es placenta creta. Cuando está afectando incluso más allá y llega a la parte muscular increta, y cuando atraviesa todo y afecta hasta órganos fuera del útero, es la placenta percreta. Entonces, son alteraciones por implantación y dentro de la proliferación del trofoblasto en base al ingreso del sincitio trofoblasto. Y esto es el acretismo placentario. De tal forma que tenemos ahí otro dibujo que nos grafica exactamente. Compromete la capa basal, la creta, la capa muscular increta, y cuando atraviesa hasta la capa perimétrica, la percreta. Muy bien, de tal forma que el otro grado de alteración
pero que no conlleva una alteración específica de la estructura o de la función, pero sí, como habíamos dicho, de un compromiso clínico en cuanto al comportamiento teniendo en cuenta la presentación y la exposición hacia el orificio interno del cuello uterino, es decir, hacia las estructuras por donde va a producir su salida hacia el exterior. Y hablábamos entonces de cuando la inserción, cuando el proceso de implantación no se hace, como habíamos dicho, en este fondo uterino ni en la parte media, sino se hace en el tercio inferior. En este tercio inferior tenemos entonces la denominada inserción baja, la inserción baja de la placenta, que está en el tercio inferior. Y esto tiene una diferenciación cuando compromete la placenta, el desarrollo placentario en base a una inserción totalmente baja, compromete todo el orificio interno, es la denominada placenta previa total. Previa, porque lógicamente está la placenta antes que el feto, por eso se llama placenta previa. Cuando lo compromete parcialmente, se llama placenta previa parcial, y cuando no lo compromete, placenta previa marginal. De esto ya habíamos conversado también. Lo estoy repitiendo para poder graficarlo en base a lo que vamos a mirar más adelante. Y aquí tenemos una placenta previa total. ¿Ven? El feto está después de la placenta, está aquí delante. Recordando entonces, las anomalías de la placenta se relacionan con inserción del cordón, con el número de cotiledones, con proliferación del trofoblasto. Anomalías netas de la placenta con respecto a su propia estructura. La placenta es parte del inicio del cordón umbilical, el número de cotiledones es su misma conformación estructural y su compromiso de qué situación anatómica de los tejidos en los cuales se implanta puede, por proliferación excesiva del trofoblasto, en base a la acción del sincicio trofoblasto, puede provocar el acretino placentario que ya conocemos. Pero igualmente, el cordón puede especificarse lo que habíamos hablado en lo que es la placenta en raqueta, la impresión velemantosa. El número cotiledón es subseturada y bipartida fundamentalmente. Y en cuanto a la alteración del trofoblasto, el acretino placentario, como ya lo hemos mencionado. Muy bien, con ese recuerdo nos vamos rápidamente a otro tema que está relacionado a partir precisamente de este modo de comportamiento de la placenta. A ver, primero que nada, ¿hasta aquí alguna pregunta? De paso, termino la Profesor, lista. en esa placenta acreta, increta, percreta, en eso, ¿se logran los embarazos? Por supuesto. A ver, un ratito, Cárdenas. Si tiene placenta hay un embarazo, Lourdesito. Cárdenas. Está pensando en la Lourdes. Bueno, no me contesta. Ya. Me preguntaba usted si en lo que es el Ajá. acretino Placenta, placentario, ajá, hipercreta y increta, bueno, en esas tres, ¿se puede lograr un embarazo? ya, aquí estamos, aquí estamos. Aquí, eh, en la placenta Sí, creta de ahí, y la doctor. placenta increta, todavía, en los tres, el feto sigue desarrollándose normalmente. El problema es en el momento del parto. Hay retención placentaria y cuando por maniobras esta placenta no se desprende,
Sale, ¿no? es que sin duda estamos haciendo el diagnóstico de acretismo placentario. Y lógicamente ahora esta es una entidad que ya no sorprende mucho, salvo en algunas latitudes donde no hay servicios de ecografía, Ujú. ¿cierto? Porque con el servicio de ecografía sí ya podemos mirar bien en principio, a qué altura está insertada la placenta y cómo puede ir comportándose en su inserción, de tal manera que el feto sigue creciendo. Y en el momento del parto es cuando realmente surge el problema clínico. Nace el bebé y la placenta no se desprende. Espérate. Mediante las primeras maniobras podemos desprender una placenta acreta. Pero una placenta increta es sumamente difícil, menos Doctor, una placenta disculpe. percreta. Esa Por ahí maniobra, sería una cesárea, ¿no? Por eso, En la increta cuando y en la percreta. ecográficamente se determina el así sea compromiso cesárea, de, igual puede sigue siendo haber un beta, grado porque el de percretismo, problema es que no sale. Quería obligatoriamente, preguntarle, doctor, una cosita. Eso que sí, usted dice, maniobras para sacarla a creta, ¿se refiere a meter la mano y sacar claro, así manualmente? es, Pero no se podría la increta ni la percreta, no ¿verdad? se puede, Podríamos exactamente, ocasionar no una se puede, inversión y uterina. lo que se hace es obliterar el cordón, obliterarlo y dar Cirugía. un tratamiento antitumoral. Cuando no se ha hecho una cesárea, porque a veces esto sorprende, Ujú. por alguna razón ya se determinó que hay percretismo placentario, solamente que falta determinar el grado, cuando hay la sospecha que es increta o percreta, Lo se hace que una cesárea y pasa. esto se hace movimiento quirúrgico para obliterar el cordón y aquí todo este proceso no se puede desprender y se hace tratamiento antitumoral, llámesele como si fuera un tumor, un Pasa antineoplásico. es que entre mis colegas, por ejemplo, que trabajan en materno, una de ellas me contó que ella estaba, como no salía la placenta en el materno, estaba tratando de hacer extracción manual, Claro, pero lo que provocó fue una inversión uterina y fue catastrófico. Y la indudablemente, pero silenciaron y todo. por Y ella eso las dijo que de maniobras que se repente era hacen, perreta, por eso la placenta, por eso ahora no debe haber sorpresas, porque porque precisamente uno de ahora los sí. riesgos es eso, la inversión uterina, que es una situación muy complicada, de mucho riesgo, con alta mortalidad, Una buena indudablemente. ecografía, ¿no? Nos previene. Por eso es que hay algunos casos todavía que escapan al diagnóstico, sobre todo donde no hay los servicios de ecografía. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Y en la placenta baja, previa o Ya. total, sí, Aquí por ejemplo, igualmente la ecografía ya nos está mostrando algunas situaciones cuando uno hace la investigación placentaria. Pero a veces lo que conmueve y promueve la investigación ecográfica son las hemorragias del primero, segundo y tercer trimestre, que son hemorragias espontáneas que están en totalmente reposo y es un sangrado oscuro. Ese sangrado hace sospechar inmediatamente una placenta de inserción baja. Se hace el estudio ecográfico y solamente cuando es de inserción baja o placenta marginal es la que de algún modo, evolutivamente en el último trimestre, pudiera permitir un parto normal. Pero de por sí, toda placenta previa es igual cesárea, con un menor porcentaje en la placenta previa de inserción baja o marginal. Particularmente yo, particularmente en todo lo que ha sido mi intervención obstétrica, todo lo he hecho por cesárea. Aquello de que observación armada, terminas haciendo una cesárea. Entonces, ¿para qué someter a grandes riesgos al binomio madre-hijo cuando sabes que tienes lógicamente no todos los recursos a la mano?
Y solamente en un solo caso, que ya entró la paciente en franco trabajo de parto y con una hemorragia franca, es de que ya había una dilatación, o sea, se trataba de una inserción, de una placenta de inserción marginal, que permitió todo esa chance, que haya dilatación, que haya todo eso. Solamente que en el último tramo, evidentemente una hemorragia masiva, que felizmente, interviniendo y rompiendo membranas, se extrajo al feto un poco ahogado, pero felizmente rápidamente se pudo darle solución. De todo lo demás, todo es también una placenta programada, una cesárea programada, indudablemente. Particularmente yo ya no he corrido ningún riesgo más cuando ya hay un diagnóstico de placenta previa. Cualquiera sea su situación, si sea parcial, si sea total, la experiencia y es lo que yo digo. Ante placenta previa, igual cesárea. ¿Para qué someter a mayores riesgos? Claro, ¿Algo y más? también, doctor, las placentas previas, la mayoría, hay más riesgo de que sea creta, increta, percreta. Eso es lo que he leído en la Mm, literatura. no va por Las ahí. placentas previas, Una porque está placenta mal la previa, inserción. no va por ahí. Que sea, aparte de ser previa, sea acreta, pues sería una infeliz coincidencia, pero no va por ahí porque la placenta se desprende, más bien se desprende y hay desprendimiento prematuro de Mm, placenta cuando Y se muere trata el bebé. de previa, se Doctor, desprende. y para hacer un parto natural, ¿para dónde tiene que estar la placenta? ¿Cómo? Para un parto natural, ¿la placenta para ¿Dónde? dónde tiene que estar? Para un parto normal, Arriba. la única chance es que debe ser es que sea marginal. Pero si es parcial o es total, ambas son Sí, cesáreas programadas. Ujú. Y yo adiciono a eso, la experiencia a mí me ha dicho de que toda placenta previa, aún la marginal, se debe proceder a hacer una cesárea. Pero la literatura dice, la experiencia de la mayoría de tratantes, dice que la marginal puede dar una chance de parto vaginal. Eso sí, pero es una chance armada totalmente, con todos los servicios pertinentes para una intervención de emergencia, cosa que no se tiene así nomás. Entonces, para mí, mejor es hacer una cesárea programada y nos evitamos mayores complicaciones, sabiendo que es una placenta que está cerca, está en el tercio inferior, está prácticamente inmediatamente al segmento que se forma y ni vuelta a quedarle. Se puede complicar en cualquier momento. Entonces, en esa maniobra de dilatación, se desprende un poco la placenta y empieza un sangrado que no se cohíbe, ¿qué haces? No puedes, no te da tiempo a nada. Entonces, violentamente mejor es hacer una cesárea programada, aun cuando sea de una placenta marginal. Ahora, ahí hay un detalle que es bueno comentarlo. Mientras ocurre la implantación, está creciendo el feto en 30 semanas, 32 semanas, último trimestre, y tenemos el diagnóstico de una paciente de inserción baja. Pero como sigue creciendo el útero, la anatomía puede provocar que la placenta también sea arrastrada casi al tercio medio, y lo que es inserción baja se mantiene con un porcentaje de inserción baja, pero lejos ya de comprometerse en el momento de la dilatación. Entonces, sí, evolutivamente, algo que fue placenta previa se vuelve marginal, se vuelve una placenta de inserción en el tercio medio, que ya es una placenta prácticamente de inserción normal. Muy bien, seguimos entonces. Listo, ¿quién más llegó? Ya estamos completos, creo. Todos.
Romo, por favor. Buenas noches. César Cárdenas, ¿eres tú? Ah, no, Romo. Romo. Yo te estuve llamándote y no me contestaste, ya correcto. Sí, Romo eres. Perfecto, ya estás en la lista. Entonces, nos vamos con el siguiente tema. Tun, 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 tun. No es este. No es este. Me equivoqué. No, hasta aquí es, correcto. Entonces, nos toca mirar específicamente un tipo de anomalía de la gestación con respecto a alteraciones de la implantación, del sitio de implantación. Y en este caso, que ya lo hemos tocado de algún modo en los temas anteriores, vamos a mirarlo ahora un poco más específicamente, recordando entonces nuevamente nuestra plantilla universal, eh, gestación, fecundación en el tercio medio, evolución durante todo el trayecto de la trompa hasta alcanzar el estadio de blastocisto y como blastocisto implantarse en esta cavidad endometrial, en esta cavidad uterina, endouterina, que mayormente lo hace en el tercio fúnico, en el tercio medio o también en el tercio inferior, pero en cavidad endouterina, endometrio, y todo es endometrio. Pero ocurre que algunas de las implantaciones pueden... Doctor, disculpe, Sí, no se ve sus diapositivas. ¿no se ve? No. No, doctor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. A ver, dejen ciego. Ya. Ahora sí, Sí, ahora doctor. sí. Sí, sí se ve, doctor. Correcto, ya. Decía entonces, nuevamente en nuestras láminas, entendemos de que eh, en estadio blastocisto, esta implantación debe ejecutarse en esta cavidad uterina donde existe el endometrio. Pero puede darse el caso que precisamente, por razones que ya hemos conversado también, este tiempo y espacio que ocurre y que debe pasar mientras el conjunto gestacional evoluciona y después de ser una sola célula, llega hasta el estadio de blastocisto y como blastocisto se implanta, puede ser que este estadio de blastocisto lo alcance antes de llegar al endometrio o que lo puede conseguir después de estar en el endometrio. Razones como que, por ejemplo, la gestación, la fecundación haya sido no en el tercio externo, sino fuera del tercio externo. Entonces, si para llegar desde el tercio externo se demora aproximadamente 6 días, y si la fecundación ha sido fuera del tercio, para llegar van a pasar, para el tiempo evolutivo, para alcanzar el estadio blastocisto son un promedio de 6 días. Y se ha pasado los 6 días y todavía no llega a la cavidad endouterina y puede que alcance el estadio de blastocisto todavía en inmediaciones de la trompa, aquí no hay endometrio, pero igual se puede implantar porque el trofoblasto que con esa capacidad invasiva se adhiere donde fuera, porque busca sangre y no necesariamente espera encontrar endometrio.
y resulta que puede implantarse en cualquier sitio fuera del útero, pero vale decir fuera del endometrio, porque el útero está compuesto por el cuerpo, las trompas y el cuello uterino. Pero el endometrio es precisamente endometrio. La trompa ya no es endometrio. El cuello ya no es endometrio. Menos lógicamente el ovario y toda la parte interna del abdomen. Existen entonces una serie de razones que pueden provocar que alcance el estadio de blastocisto antes de alcanzar la cavidad uterina, endouterina, y se implanta donde maduró a blastocisto. Y si está el blastocisto todavía en la trompa, ahí se implanta. Como que puede implantarse fuera, a nivel del ovario, etcétera, etcétera. O por el contrario, si la fecundación fue muy cerca, ya no en el tercio externo, si puede ser que sea en el tercio medio, de tal manera que ya estando en la cavidad uterina, todavía no es blastocisto, sino sigue siendo mórula. Y como mórula no se implanta. Y avanza y avanza y avanza. Y puede ser que cuando recién está en la cavidad del cervix, recién alcanzó el estadio blastocisto y ahí se implanta. Todo ello es el denominado alteraciones anómalas de la gestación dentro del considerativo del denominado ectópico y del embarazo ectópico y del llamado embarazo heterotópico. Precisamente miraremos estas definiciones. Embarazo ectópico es entonces aquel donde la implantación es extraútera. El saco gestacional es extraútero, pero siempre teniendo en cuenta que hablamos de implantaciones extraendometriales, como ya hemos especificado, lo que indudablemente va a condicionar un estado muy crítico que pone en peligro de vida no solamente al producto de la gestación en sí, sino la vida de la misma gestante. Lógicamente ocasionando protocolos de tratamiento y de manejo inmediatos, muchos de ellos quirúrgicos, que promueven a salvar la vida de la gestante. Entonces, eso es en principio la definición del embarazo ectópico. Implantación en general extraútera, pero específicamente se refiere a implantación extraendometrial, porque ya sabemos en el endometrio puede, en cualquier parte del endometrio, púnico, medio o inferior, pero es endometrio. Y eso lo único que va a provocar es la complicación clínica en cuanto a la placenta previa, pero no es una complicación en sí de la misma placenta o del desarrollo fetal, sino simple y llanamente, no es simple y llanamente, sino condiciona una complicación clínica en cuanto al comportamiento para el momento del parto o que de repente complicaciones prenatales como los sangrados por placenta previa. De tal forma que la importancia de la patología del embarazo ectópico está lógicamente en cuanto a que es un índice de todas maneras de causa de mortalidad materna. En cuanto precisamente cuando hablamos sobre todo el diagnóstico de un embarazo ectópico a nivel cervical. De todos los embarazos ectópicos, el violentísimo, el que si no se atiende en la inmediatez necesaria, hay muerte materna. El tratamiento del ectópico cervical comúnmente, adelanto, es la histerectomía. Hay que sacarle el útero porque si no se muere. Ya vamos a explicar eso. Los emplazamientos en cuanto al embarazo ectópico, recordarles, es tubárico, puede ser a nivel ovárico, a nivel cervical, a nivel abdominal, como ya vamos a mirar en el dibujito. Miren, embarazo ectópico. Casi todos van a ocurrir
a nivel tubárico. Casi el 100% de embarazos ectópicos va a ser a nivel tubárico, un 97%. Hablemos de un 95%. ¿Cierto? En la ampolla, en toda la ampolla, o hasta en el istmo, todo es trompa. La principal causa que sea aquí es por defecto anatómico. Defecto anatómico por disminución de la luz. ¿Y qué causa la disminución de la luz? No porque se malformó la trompa, que puede ser también el caso, pero mayormente por procesos de adherencias, por procesos inflamatorios, como la llamada enfermedad pélvica inflamatoria, que es común en muchas poblaciones. Y muchas mujeres terminan con procesos de infertilidad y de riesgo justamente porque tienen ese compromiso de las trompas. Se obstruyen las trompas y puede ser motivo de embarazo ectópico. Una trompa obstruida en principio puede ser obstáculo para que ingrese el espermatozoide. Ya, muy bien, pero si ingresa, se fecunda, luego esa célula crecida ya no atraviesa, la luz lo detiene y se produce el embarazo ectópico. El gran porcentaje. Existe también un embarazo abdominal en cualquier parte del abdomen, en el fondo del saco abdominal, en el saco de Douglas, otro a nivel ovárico también, y el más raro, pero también el más perjudicial, con gran mortalidad, el cervical. Entonces, puede anidarse a nivel de la ampolla, a nivel del ovario, a nivel de la trompa, a nivel uterino, a nivel del istmo o en la mucosa cervical. En la mucosa cervical, que ahí no hay endometrio. Aquí hay endometrio. Embarazo ectópico. Muy bien. Pero luego tenemos otra definición, el embarazo heterotópico. Embarazo heterotópico. Entonces, existe pues un caso especial de estas anomalías de implantación. Es un embarazo múltiple. Es cuando hay embarazos múltiples que tienen esta anomalía y eso se llama de embarazo heterotópico. Tenemos que aprender bien las definiciones. Esta gestación heterotópica se relaciona precisamente que existen dos sacos gestacionales paralelos, o sea, dos sacos gestacionales necesariamente. No es que hubo un saco que se desprendió, no, hay dos sacos gestacionales. Y a eso nos deriva o nos motiva a cómo pueden haber dos sacos gestacionales. Ya lo veremos. Entonces, se denomina embarazo heterotópico a la gestación múltiple en la cual de manera simultánea coexiste un embrión intraútero y otro extraútero, ¿no? Todo una evidencia de casos que los tenemos que analizar y que incluso va a ser motivo de nuestro tema de seminario. Veremos entonces la incidencia de este embarazo heterotópico. Hablamos que uno de los primeros casos fue 3 siglos antes, en 1708 en Francia. ¿Cómo se descubrió? Mediante un examen de autopsia por este anatomista, Duvernay. De tal manera que si hace 3 siglos, mucho más todavía, sin embargo, es en estos últimos años donde se convierte en una patología emergente. Y ahí iremos raciocinando por qué. En 1948, el riesgo de un embarazo ectópico era de 1 cada 30.000 embarazos. Sin embargo, eso fue el 48 antes del 50. Sin embargo, 20 años después, 78, 30 años después, 94, 10 años después,
se comunicaron que habían un promedio de 120 casos, donde en Inglaterra. Son datos estadísticos que van montando toda una historia del embarazo heterotópico y su incidencia. ¿Ven? Por eso es que en estos últimos años es una patología emergente, que de alguna manera algunas medidas al respecto, pero existe esta patología y vamos a ir conociendo. De tal manera que el 82 al 2000 en Latinoamérica, antes era en Inglaterra, hace 40 años, 30 años, pero ya desde el 82 al 2000, fíjense, 20 años, ya tenemos en la América Latina 21 casos. Eso es lo que reporta la estadística. Entonces, ¿a qué viene? La mayor frecuencia de casos se asocia a reproducción asistida. Aquí está el quid del asunto. Y lógicamente, a procesos de mayor procesos inflamatorios pélvicos. Entonces va por ahí esta frecuencia, pero sobre todo el hecho del fenómeno de reproducción asistida. La investigación que ha facilitado que haya soluciones para las parejas infértiles es lo que ha provocado. Por eso es de que, lógicamente, los grandes casos comenzaron a ocurrir en las grandes urbes, donde la investigación y los adelantos tecnológicos y quirúrgicos estaban dando sus frutos. Y ahora lo tenemos. De tal manera que en general en pacientes sin factores de riesgo, comparando, la presencia de un embarazo heterotópico sigue 1 sobre 400.000 embarazos espontáneos. O sea, es muy raro. Es muy raro. Sin embargo, tenemos los datos de la estadística anterior. De tal manera que en pacientes con tratamientos de inducción de la ovulación existe un embarazo ectópico por cada 100.000 pacientes estimuladas, comparando lo que es el heterotópico en relación al ectópico. Cuando manejas pacientes donde tienes que darles de algún modo alguna ayuda dentro del proceso ovulatorio, dentro del proceso gestacional, como es la inducción de la ovulación, puede presentarse un embarazo ectópico por cada 100.000 pacientes estimulados. Y aquí miraremos, y aquí nos quedamos en esta lámina para luego mirar a nivel del seminario la presentación del caso clínico que está en ciernes. Pero entonces nos queda el tema para repasarlo, entender cuáles las situaciones, busquen literatura y podemos revisar el caso clínico el día jueves. ¿Alguna pregunta en todo caso?